Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Los invitamos a escuchar el Evangelio del segundo domingo de Adviento. Los invitamos a que dejen sus comentarios y que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues aquí estamos nuevamente. Como ustedes pueden ver, Padre Alex hoy no se encuentra con nosotros, pero el Espíritu Santo sí está. Entonces vamos a tratar de ver el Evangelio de Marcos, el mensaje que nos regala Dios el día de hoy. Entonces, hemos visto durante las últimas grabaciones cómo estamos invitados a una fiesta, ¿no? El cristiano estamos invitados a una fiesta y preparada nada menos que por el Señor. Entonces, aquí en nuestra historia de salvación, mismo Juan en el momento le toca participar, ¿no? Y él va, nos dice, está preparando los caminos, ¿verdad? Pero acordémonos que Juan pues se considera que fue el último profeta. Entonces, él hablaba con una mentalidad todavía de la mentalidad del Antiguo Testamento. Ahora, después de Jesús, nosotros tenemos otra mentalidad diferente. Y es muy bonito, estamos viendo la historia de él, su manera de vestir, su forma de ser. Pero una de las cosas que compartimos con él, y obviamente estamos de acuerdo, es que él viene en su momento y a su manera, como Antiguo Testamento, él denuncia el mal, ¿verdad? Su misión esa es denuncia el mal, y sobre todo se enfrenta a las autoridades, escribas, fariseos y al mismo rey, ¿no? Le reprende, le hace notar que está mal la vida que lleva cuando toma por esposa a la mujer del hermano, ¿verdad? Y también él urge a un cambio, esto es lo principal, ¿verdad? Me gustaría tomar las últimas palabras del Evangelio, los últimos versículos, donde él reconoce, ¿verdad?, que el que viene atrás de él no es digno ni siquiera de abrocharle las correas del zapato. Y la otra parte mejor, dice: yo los bautizo con agua, que significa cambio de vida, pero el que viene los va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, me gustaría comentar, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? Ah, yo creo este punto para mí muy interesante, principalmente en mi vida, porque aquí de este San Marcos nos está contando la historia de Juan. ¿A qué invitaba en aquel entonces Juan? A los judíos, o no sé, en esa época. Pero ahora en mi vida pienso: ¿a qué me invita Jesucristo? ¿A qué me invita a vivir mi vida? ¿Cómo la puedo unir a Él? Porque cuáles son los medios que me ha dado ahora, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, para mí esto es muy importante. No sé cómo nos puede explicar un poco más esto. Sí, claro que sí. Hablaba usted, Juan hablaba a los judíos, ¿verdad? Un lenguaje totalmente a los judíos, porque Juan era judío, ¿verdad? De hecho, los judíos tenían muchos años que no tenían a un profeta con ellos. Entonces, inclusive ellos pensaban que tal vez era Elías, ¿verdad? Y ahora Jesucristo, pues nos viene a enseñar
a través precisamente del bautismo en el Espíritu Santo, una forma diferente. No sé si alguien nos quiere Creo yo, hermano, participar. que, como dice el hermano Efraín, siempre asimilamos la, la historia del Evangelio con la vida actual de cada uno de nosotros. Y yo creo que es importante el conocer la historia para, como ustedes dijeron, a quienes hablaba Juan, a los maestros de la ley, a los escribas. Reprendía fuertemente el estilo de vida que llevaban ciertas personas importantes, ¿no? En aquellos entonces. Pero lo que más viene a mi mente y lo que más impacta a mi mente ahora es la gran diferencia que tenemos ahora los que vivimos actualmente y que ya fuimos sumergidos, que ya fuimos bautizados, sumergidos en ese amor de Dios. Entonces, yo creo que ahora en la actualidad ya no hay excusas, ¿no? Para vivir de una manera diferente a lo que el Evangelio actualmente nos invita. Como usted dijo, habíamos hablado en las clases anteriores, en el compartimiento anterior de la fiesta del Rey, las 7 vírgenes. De hecho, hablábamos de las bienaventuranzas, de hecho, hablábamos de los talentos, de los dones, ¿no? De todas esas capacidades que Dios ha hecho partícipes a muchos de los hermanos. Y ahora que se nos presenta el bautizo, ¿no? Vemos que hay una gran diferencia a lo que ocurrió en aquellos entonces a la actualidad de ahora. Ahora estamos con la certeza de que ya fuimos sumergidos, que ya fuimos bautizados. De hecho, en la clase pasada comentaba Lili, ¿no? Que todos los que en la actualidad se bautizan ahora lo hacen en un propósito diferente, sin enfoque y sin una realidad. Porque se piensa en la fiesta, se piensa en la preparación, en los padrinos, en todas estas cosas y se olvida el mensaje central, el más importante, lo que estamos recibiendo. Hablábamos en la clase pasada que recibíamos 3 cosas muy importantes, ¿no? El ser reyes, el ser profetas, el ser sacerdotes, ¿no? Y yo creo que ahora en la actualidad el bautizo dentro de las familias de nuestras comunidades, de nuestros hermanos, debiera ser de suma importancia y vivirlo en realidad tal y como es, no verlo solamente como el ejercicio de cumplirlo, sino más bien complementar la realidad. Dijimos que era un sacramento visual, pero que representa una realidad no visual, pero que es real. Entonces, mire, es de suma importancia, ¿no? El poder realizar, el poder ejecutar nuestro trabajo como reyes, ya sea dentro de la política, dentro de dentro de las comunidades, dentro de la sociedad, pero más importante, realizarlo dentro de nuestra familia. El ser profeta de igual modo, ¿no? En lo que estemos ejerciendo, en lo que estemos realizando, pues siempre hacerlo a la luz del Espíritu Santo, que esa es una de las grandes diferencias que tenemos ahora nosotros, ¿no? Que ya los hermanos anteriormente se manejaba que el Espíritu no era básicamente para todos, sino era para unos cuantos. Ahora en la actualidad, los que ya fuimos sumergidos en este bautizo espiritual, pues ya tenemos todos esos dones, todas esas capacidades. Eso viene a mi mente y me emociona, ¿no? Cuando escucho eso, digo, es algo extraordinario, ¿no? El hecho de entenderlo. Eso es lo que comparto, lo que a mi experiencia, ¿no? Sí, porque hay una gran diferencia. El bautismo de Juan, mismo Juan señaló, ¿verdad? Él señala precisamente eso. Yo los bautizo significa arrepentimiento. Pero quisiera proponerles a tratar 1, 2, 3 puntos más o menos. ¿Cómo nos impacta? Estamos hablando, quisiera retomar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, porque nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que tomar en consideración qué es eso.
precisamente para hacer una diferencia en nuestra vida cristiana, porque si no, probablemente sigamos con las tendencias del Antiguo Testamento. Y recordemos que, por ejemplo, inclusive Juan, en ese momento, no había sido redimido por Jesucristo. Entonces, por eso él hablaba así, ¿verdad? Obviamente después, por la muerte de Jesús, recordemos que él muere y salva a todos los hombres antes, durante y después de él. Pero para ese momento él todavía no. Entonces, les propongo que, por ejemplo, como bautizados ahora en el Espíritu, tratar algunos puntos para que la gente que vea esta sección, pues se dé en cuenta más o menos unos detalles, cómo vemos nosotros sobre ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué tenemos que hacer como cristianos al recibir precisamente? Porque ya lo tenemos, usted lo dijo, hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos. Me gusta, nosotros pues somos del grupo de oración, ¿no? En el grupo de oración, cuando entra una persona nueva, después de un retiro se hace eso, como un bautismo en el Espíritu, ¿ya? Entonces, si les parece, tocamos algunos puntos que deben hacer precisamente distinción entre los cristianos bautizados en el Espíritu Santo y, por ejemplo, en este caso Juan, que solamente era de arrepentimiento. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a ver esto. Bien, el punto número 1 sería que impacta la vida de nosotros como cristianos bautizados precisamente en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo tiene que alentar la vida de Dios en nosotros. Es los cansancios, esa fatiga que de repente no hallamos la puerta, y sobre todo la ignorancia, desaparecen y somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pueden comentar, hermano? ¿Puede comentarnos algo sobre eso? Para mí lo importante de todo esto es reconocer que el Espíritu Santo ya está entre nosotros, ya nos guía, ya nos conduce, porque Jesús nos lo regaló a nosotros. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros ya está, simplemente es saber reconocerlo, porque la mayoría de las personas, y yo me cuento entre ellas, esperamos este tiempo como que vamos a festejar, a veces decimos, vamos a preparar nuestro corazón para que nazca el niño Dios en nuestro corazón, para que nazca Jesús en nuestro corazón. Jesús ya nació hace 2020 años y se quedó con nosotros, está en nosotros. Si nosotros logramos entender esto, vamos a vivir estas fiestas no preparando, sino dándole gracias, viviendo la vida de Él, y con alegría todos vamos a festejar, pero que está entre nosotros, vamos a festejar con nosotros en nuestro corazón con alegría, porque sabemos que está entre nosotros y ya no vamos a esperar que nazca, porque Él ya nació y está entre nosotros. Bueno, como han dicho, recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, ¿verdad? Pero reconocer que Él ya está, como han dicho, ya vive en nosotros. Pero, ¿cómo reconocemos al Espíritu si estoy haciendo una vida que va con todos los principios de enseñanza de Dios, ¿verdad? Yo creo que si sabemos que ya está el Espíritu Santo con nosotros, ya podemos distinguir sobre cuál es el bien y cuál es el mal de una vida. Como Juan vino a bautizar con agua, es una transformación en nuestras vidas. También. Que podemos, sencillamente, pero puede ser lo más que las personas alrededor de nosotros pueden mirar esa transformación. Esa transformación, acuérdense, es una transformación en nuestra vida. No es algo que un pensamiento, una idea, algo, ya es algo que se puede ver en todos nosotros o los demás, los que están viviendo esto. Juan habla también del arrepentimiento. Cuando una persona, pienso que cuando una persona ya está arrepentida de todo, tiene una conciencia más alerta y no sigue siendo, si se encuentra en esa misma circunstancia, puede distinguir lo que es el bien y el mal, el espíritu que lo guía en ese momento.
este punto, como decía él, para mí es muy importante. Estamos hablando del bautismo, ¿no? Y ahorita me vino a mi mente cuando yo bauticé a mis hijos. Prácticamente no tenía conocimiento del Espíritu Santo, ni muy pobremente que era el bautismo. Entonces, mientras tanto, yo los bauticé por lo que nos habían enseñado, para quitarle el pecado, y muchas otras cosas que yo creo que ya sabemos, ¿no? Que entonces yo me centré en eso, y no pude, yo creo que el bautizado sí, pero nada más hasta ahí. Después yo entiendo esto, reconozco que el Espíritu Santo está en mí. Ahora ese bautismo lo tomo de manera diferente, lo tomo como un compromiso que hice ante Cristo, y ahora puedo guiar en la fe y en el amor a mis hijos, para que ya entiendan bien lo que es la vida de Jesucristo, lo que es el bautismo. Y ahora nuestra vida es diferente, reconociendo desde el bautismo que el Espíritu Santo está en nosotros. Así es. Bien, ese es el otro punto que les quería proponer, es el Espíritu Santo de Dios recrea, restablece, da nueva visión. Estamos hablando de cómo vivían en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que aprovechar eso nosotros como cristianos hoy, que tenemos al Espíritu Santo que nos habla a dónde. ¿Se acuerdan a dónde nos habla? A la mente, al corazón, A la conciencia, a la mente, nos ilumina. Entonces, el Espíritu Santo, tal vez nosotros estamos viviendo un desorden, no puede ser que no sea un desorden físico, pero tal vez un desorden de ideas equivocadas. Al principio decíamos, probablemente estamos pensando como el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la sesión pasada estábamos hablando de que a lo mejor los papás solamente tratamos de enseñar a los niños, la fiesta, el nacimiento de Jesús, y que nació, y un festejo, que no está mal, pero no es el 100% lo que queremos. Queremos que sepan la historia y todo, pero ¿se acuerdan? No debemos de quitar la vista de que nos debemos preparar junto con esos niños, enseñarlos a la segunda venida. Entonces, el Espíritu Santo también, si nosotros le hacemos caso, Él nos recrea las ideas, Él nos recrea la manera de pensar, nos hace hombres nuevos, decíamos al principio. Nuestra vida, por ejemplo, si pensamos nosotros de cierta manera, el Espíritu Santo va a darnos la verdadera línea por donde debemos caminar. ¿Qué piensan de eso? Es algo muy importante, hermano, y ahorita me viene a la mente cuando Jesús habla abiertamente del bautizo espiritual, ¿no? El renacer de nuevo. Este hombre Nicodemo que va y le pregunta, ¿no? Oye, Jesús, ¿cómo es eso de que él siendo judío, ¿no? O sea, es interesante que él siendo judío simpatizaba con lo que Jesús le había dicho, ¿no? El querer saber, el querer dialogar con Jesucristo para ver qué es lo que trataba de decir. Y me viene a la mente, ¿no? Porque dice que la respuesta de Jesús es como el Espíritu Santo es como el viento. No sabes a dónde te lleva, pero te conduce, ¿no? Con un propósito. Entonces yo creo que ya todos los que estamos sumergidos, los que estamos viviendo ya en ese sentido espiritual, como decía Efraín, que él había bautizado a sus hijos para realizar solamente el sacramental, ¿no? Para cumplir con que, pues, dentro de la familia se debe de bautizar el niño. Y a los 10 días y a los 40, es algo que tenemos como una cultura, ¿no? Y he cumplido porque ya lo he bautizado. Pero como muchos de ustedes dijeron ahora, María dijo también, ahora ya lo vivimos con sentido, ahora ya reconocemos que estamos sumergidos, y eso nos ayuda a recrear nuevamente todo aquello que ya había muerto en nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y equivocada, buena o mala, era la que teníamos, ¿no? Pero ahora que Jesús recrea, nos hace personas nuevas, con una nueva mentalidad. Usted comentó al principio y dijo dentro de la ignorancia, ¿no? Comentó dentro de la ignorancia.
vivir en el pecado por ignorancia, dice uno, pues de hecho el pecado, hemos venido diciendo que es lo que nos aparta de Dios, y es algo tan importante que de pronto usted dice, bueno, yo he vivido una vida de esta manera, a pesar de que ya el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he podido recrear? ¿Por qué no he podido tener una mejor vida, una vida nueva, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de poder entender, como ustedes están hablando ahora, de verlo con sentido, el retomar, el recrear, el sumergirnos, el vivirlo, ¿no? En las cosas tan simples, hablábamos en las clases pasadas, o en el compartimiento pasado, ¿no? La manera tan simple como vive la vida de un cristiano. En unas cosas, o en una manera tan simple, pero a la vez es algo tan grande, ¿no? A lo que Jesús nos invita, una vida simple, pero a la vez una vida tan grande, el vivir como discípulos de Jesucristo, ya sumergidos en ese amor, y eso para mí pues es algo que me impacta, ¿no? Y yo creo que para todos ustedes y muchos de los hermanos que ya están viviendo ahora de una manera diferente, ahora ya sumergidos con una transformación nueva, con una recreación nueva de parte del Espíritu, yo creo que sí es de suma importancia. Pero hay muchos hermanos, acordémonos, que no tienen esta información, y yo creo que el reto para cada uno de nosotros sería, pues, cómo podríamos nosotros hablar, cómo podríamos expresar este cambio de vida, esta nueva manera de cómo el Señor ha recreado todo lo que había en nosotros y que no habíamos podido hacer hasta ahora, ¿no? Muchos de ustedes lo comentaban, dijo el hermano, ahora ya veo con sentido, la hermana María de igual manera, ahora ya veo con sentido. Entonces yo creo que sí es posible, ¿no? Y ¿qué puedo decirles? Pues más que invitarlos a que a través de estas compartimientos del Evangelio vamos aprendiendo, ¿no? De una manera clara, muy fácil. Sí, yo por ejemplo, el Espíritu Santo me ha ayudado mucho. Hemos hablado de la fe, ¿verdad? La fe que nosotros teníamos antes, y ahora la fe que es a raíz de nuestra experiencia. Entonces el Espíritu Santo ha recreado en mí esa parte. Yo antes pensaba que mi fe era manifestarla públicamente, por ejemplo, en ir a la iglesia nomás, o ir a una peregrinación. Ahora a través del Espíritu Santo y el compartimiento de ustedes, ya ven que también para conocer a Dios, la iglesia, los sacramentos, la comunidad y la oración, todo eso me ha ayudado a recrear. El Espíritu Santo ha recreado en mí para tener el verdadero concepto de lo que es la fe, que es la experiencia. Y a través de eso he ido encontrándole un verdadero sentido, ¿verdad? Una nueva forma de hacer y ver las cosas, ya con una experiencia, no por lo que me platican, sino por lo que he vivido. Pero no sé si pueden compartirnos algo ustedes o alguien. Sí, en realidad lo que usted dice tiene mucha razón, como en mi vida. Yo creo que a través del Espíritu Santo he logrado grandes cosas en mi persona, principalmente. Me ha ayudado a cambiar mi manera de pensar, ¿no? Si vamos al Evangelio, que nos invita a un bautismo de arrepentimiento a Juan, ¿no? Desde entonces ahora Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo, entonces eso nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿no? Ya podemos dar lo que es adecuado para cada quien y para nosotros, para poder ayudar a los de otras partes, ¿no? Compartir nuestra experiencia a través del Espíritu Santo. Yo creo que nos ayuda a ser parte de esta transformación de nosotros y de alguien más. Así es. Bien, podemos ir a un punto más. Bien, el último punto ya quisiéramos hablar del Espíritu Santo. Hemos hablado que ilumina nuestra mente, ¿verdad? Y al iluminar nuestra mente, obviamente vamos a empezar a dejar cosas
porque Él nos va a dar el nuevo conocimiento que necesitamos para esa nueva vida. Y por lo tanto, si nos dejamos guiar por Él, porque lo tenemos, usted y dijo muchas veces, la hermana también dijo, lo tenemos aquí dentro. Entonces, Él también nos capacita. Si lo dejamos actuar, nos capacita para que nosotros conozcamos la verdad. Y sobre esa verdad, precisamente empecemos a trabajar, como decía Padre Alex en sesiones anteriores. ¿Dónde es donde debemos trabajar más intensamente? ¿Dónde está nuestro trabajo? En la iglesia En la casa. doméstica. Entonces yo creo que este conocimiento que nos puede revelar el Espíritu Santo, de hecho Él está presto para revelarlo, nos tiene que llevar a la verdad. Nosotros ya hemos experimentado muchos casos donde nos ha llevado a una nueva manera de pensar, iluminada a través de Él. No sé si nos pudiera comentar, hermano, alguna experiencia de esto. Sí, claro que sí. Como digo antes, antes si alguien me hablaba de la iglesia, ¿verdad? Que si iba a la iglesia, yo, oh, sí voy a la iglesia, ¿verdad? Pero estamos hablando también otra vez de algo tradicional, ¿verdad? Que nos quedamos en el mismo punto de no aprender nada. Pero ya cuando reconocemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya transforma nuestras vidas, nuestra forma de pensar. En mi vida, cómo transformó como relación con nuestra familia, con mi esposa, con mis hijos. Ellos pueden mirar los cambios en mí mismo. Ellos me han dicho que cómo ha cambiado de cierta manera, pero el Espíritu Santo, como he dicho, nos hace mirar la verdad de todo aquello que estamos haciendo mal en nuestra vida, y así reconocer la iluminación de Dios, que quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos quedemos en algo en un estado de no crecer. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en su familia, hermano, ¿usted ha notado algo? ¿El Espíritu Santo le ha dicho alguna manera como hacía antes y como ha hecho ahora después? Sí, incluso en nuestro trabajo, en todo, comparto todo con los demás. Lo que aprendemos aquí lo compartimos, y ellos me han dicho a veces porque ellos saben un poquito de los problemas de la familia, y es como cómo puedes llevar toda esa carga, ¿verdad? Pero ya no es una carga, ya con el Espíritu Santo nos capacita, y no es una carga que nos puede transformar. Pero como hemos dicho, reconocer que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Así es. Hermana, ¿alguien más? ¿Un testimonio? Lo que pasa es que nosotros veníamos viviendo como conociendo a un Dios que conocía a nuestros papás, Dios que conocía a nuestros papás, nuestros abuelitos, pero ahora que nosotros ya reconocemos al Espíritu Santo, que tenemos nuestra propia experiencia del Dios que nosotros hemos conocido, y reconocemos que el Espíritu Santo está ahí, que no estamos solos, que Él nos guía y nos conduce y nos da la paz que necesitamos, porque a veces nosotros en las familias hay problemas, y yo antes de que viviera todo esto, si yo había un problema, yo me desesperaba mucho y renegaba mucho, pero ahora cuando yo tengo un problema, a veces sí me angustio, pero ya no me desespero ni nada de eso, porque luego me clamo al Espíritu Santo que me guíe y me conduzca y que me llene de su paz. A lo mejor no tiene solución el problema, pero no me quita como antes, me quitaba la paz. Y a lo mejor son problemas fuertes, pero cuando uno ya sabe uno que no está uno solo, ya es más fácil de solucionar. Los lleva uno más calmado, ya sin tanto temperamento encima de uno, porque ya no estamos solos. ¿Alguien? ¿O que nos quiera compartir alguna experiencia más, cómo el Espíritu Santo nos cambia la mente y nos capacita? Mire, en esta semana yo tuve una
pues creo algo, me emociona mucho contarles. Hay un hermano que estaba pues en problemas y pues me invitaron a compartir con él, que le ayudáramos a motivarlo. Y en eso pues estuve ahí, pero también llegaron otros hermanos que se puede decir de otra denominación, igual a compartir. Estuvimos compartiendo, incluso los hermanos me decían, usted nos gana las palabras que nosotros estamos pensando. Entonces yo no sabía que ellos también pues eran de otra denominación, pero compartimos, y al último pues yo sí pedía la ayuda del Espíritu Santo para poderle dar a ese muchacho lo que necesita. Entonces al terminar ya esta sesión, digamos esta plática, empezamos a platicar entre nosotros, ya se presentan como ya nosotros somos de esta denominación, así, dice, tú de cuál eres, dice, porque piensas diferente que nosotros, pero me gusta cómo lo haces. Entonces ahí es donde digo, gracias Señor, porque realmente me has iluminado, porque en veces, para mí no lo es, pero en veces para otras personas es muy difícil compartir cuando no es tu misma idea o algo, y mucho contrario con nosotros fue algo muy bonito, hasta hicimos una amistad en ese momento y pudimos seguir compartiendo. Y ellos que dijeron, queremos seguir platicando contigo, realmente la pasamos muy bien. Entonces esto es una experiencia muy grande, que el Espíritu Santo me estaba ayudando. Claro, eso es lo que nos alienta a nosotros, ¿no? Como bautizados, que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿eh? Hemos sido bautizados. ¿Cómo nos capacita? El Espíritu Santo nos capacita para dar las palabras correctas en cada momento, ¿verdad? También nos capacita, nos lleva a la verdad, ¿verdad? Y cualquiera reconoce la verdad. Eso es lo que a mí también me mantiene, que la verdad, cuando brilla la verdad, por ejemplo el caso de Jesús, lo reconocían. Y decía el Padre la semana pasada, cuando Jesús dijo, ustedes pueden hacer cosas inclusive más grandes que las que han visto, ¿verdad? Entonces cuando nosotros estamos abiertos a que el Espíritu Santo nos capacite, suceden estas cosas. Y esto es lo que a mí me alegra, lo que a todos nos alegra. Entonces, pues yo creo que la invitación en esta, más que nada, es eso. Como cristianos, como bautizados con el Espíritu Santo de Dios, debemos actuar como tales. Debemos cambiar un poquito la invitación para todos los hermanos que nos están viendo. Como decía San Pablo, cambiar nuestra manera de pensar. Buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para iluminarnos, para darnos fuerza, para darnos el conocimiento, para darnos todo lo que necesitamos para llevar esa vida como discípulos de Dios, ¿verdad? Yo creo que estamos en un buen momento de cambiar la forma de vida. El Espíritu Santo nos capacita, ¿verdad? Decía Juan, con agua solo significa cambio de vida, pero nuevamente viene el que los va a bautizar. Esto es estar sumergidos, decía usted, en el bautismo. Esto es vivir el bautismo, ¿verdad? Actuar como bautizados. Entonces, empecemos con nuestra familia, en la iglesia doméstica, a que esos niños, a que nosotros mismos vayamos avanzando a través de la enseñanza del Espíritu Santo, para así poder dar testimonio. Así, el día que nos paremos en una situación, como el hermano acaba de comentar, o como la hermana en su familia, o como dice ella, que antes pensaba, nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos dice a la mente, dice, no, esto sí, esto no, o di esto, o di lo otro, ¿verdad? Entonces es muy reconfortable que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Les pudiéramos, yo creo, comentar muchas experiencias aquí entre todos, pero el tiempo es cortito y bueno, esperemos que esto nos sirva a todos, principalmente a nosotros, y la invitación para los que nos ven, que empiecen a poner en práctica todo esto. Nada más como un pequeño comentario acerca de lo que estamos hablando, ¿no? La transformación, el estar sumergidos en el amor. Mire que
todos tenemos una historia muy similar, ¿verdad? Tuvimos alguna vez, no que viviéramos de manera equivocada, sino vivíamos lo que conocíamos. Entonces, en mi mente hay una frase que nos dice, Dios nos acepta como somos, pero no nos deja como estamos. O sea, si tú estás abierto, si estás dispuesto, hemos recordado que una pequeña semilla de mostaza es capaz de crecer tan grande, y no por los méritos de nosotros, sino cuando estamos dispuestos y abiertos, como hemos dicho, sumergidos en el Espíritu. Entonces los frutos de Dios, dispuestos nosotros, seremos los instrumentos para que los demás hermanos puedan conocer al Señor con un estilo de vida, no tratando de dar recetas, ni mucho menos, sino viviendo un estilo de vida. Muy bien.